El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo fiestero, exactamente como lo escuchas. Tanto así que Dios estableció desde el jardín del Edén una fiesta que debe ser celebrada cada semana. El sábado fue hecho por causa del hombre, para el hombre. Ese día de comunión, de esperanza, tendría que ser un día deleitoso, un día de alegría, un día de reencuentro, un día entre creador y criatura, o mejor, entre criatura y creador, un día de fiesta. A través del pueblo de Israel, Dios mostró que Él gusta de las fiestas. ¿Pero qué tipo de fiesta? ¿Una fiesta espiritual? ¿Una fiesta que te coloque en la presencia de Dios? No una fiesta que desgasta tus facultades mentales y físicas. No una fiesta donde haya vino, cigarrillo o otras cosas que destruyen la salud. Una verdadera fiesta es un corazón alegre y agradecido que disfruta en la presencia de Dios. Y hoy vamos a descubrir que el pueblo de Israel disfrutaba de 7 fiestas al año, o por lo menos 7 momentos donde el regocijo, la algarabía y la alegría era desbordante. Bienvenido a esta lección tan interesante. Vamos a ver cuál era el propósito de estas fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Muchas de esas fiestas tenían que ver con el itinerario, o mejor, con el calendario patriótico. Por ejemplo, la fecha de su independencia era una fiesta religiosa, era la fiesta de la Pascua. Algunas de las fiestas tenían que ver con hechos históricos, pero también vamos a comprender que en las fiestas vemos reflejado el itinerario de salvación que Dios dio para el ser humano. ¿Cuál era el propósito de celebrar la fiesta? Número 1, las fiestas eran como una ventana para el conocimiento de salvación. Número 2, Dios quiere mostrar a su pueblo que Él gusta de gente feliz. Un cristianismo sin alegría no tiene sentido. Si tú vas para adorar a Dios y no vas con un espíritu de alegría, al contrario, vas con un espíritu de amargura, de tristeza, ¿qué tipo de adoración es eso? Dios gusta de ver hijos felices, y una relación correcta con Dios trae una alegría constante al corazón. Finalmente, a través de las fiestas religiosas que celebraba el pueblo de Israel, comprendemos una vez más cómo Dios muestra al ser humano la manera como Él lo quiere salvar. Bienvenido a este capítulo, a esta lección, donde hablaremos de 7 fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Bienvenidos una vez más, amigos. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante que era parte de la vida cotidiana y del calendario festivo del pueblo de Israel. Vamos a ver la importancia de la fiesta, la importancia de aquella fiesta que realmente vale la pena, aquella que te conecta con Dios, aquella que tiene un sentido espiritual, aquella fiesta que vale la pena vivirla. Hay algunos que miran al cristiano de lejos y con indiferencia diciendo, ellos no saben de fiesta, cuando no saben que el cristiano es más fiestero, solo que el concepto de fiesta que tiene un cristiano es muy diferente a un desgaste físico, mental, a un desgaste de salud, aquello que algunos llaman fiesta. La verdadera fiesta lo vamos a encontrar que tiene que ver con el itinerario de Dios o el itinerario de salvación que Dios mostró para el ser humano. ¿Estamos listos para abrir la Biblia?
vamos a un capítulo más y como siempre, hoy hablaremos sobre fiestas. Bueno, ya mencionamos de que algunas de estas conmemoran importantes momentos de la historia nacional del pueblo de Israel, pero también estas fiestas eran tipológicas. ¿Qué significa tipológica? Que representaban o simbolizaban o anunciaban aquello que iba a venir a través del ministerio de Jesús. Incluso los feriados de Israel hablaban sobre el plan de salvación. Vamos a ver entonces de qué se trata. Cuando hablamos de fiestas, vamos a encontrar que hay 7 momentos específicos donde Dios declara feriado para su pueblo. Cada país tiene sus propios feriados, ¿verdad? Y los feriados sirven para poder recordar algún evento histórico o también es de acuerdo a alguna cosa muy interna, alguna cosa que el país celebra, especialmente momentos históricos de la vida del país. Con el pueblo de Israel hubieron 7 momentos del año donde ellos recordaban 7 actos poderosos de Dios. Esos actos no solamente tenían que ver con ellos, también nos alcanza hasta nosotros, porque vamos a encontrar que de las 7 fiestas, 5 tuvieron su cumplimiento. La 6ª se está cumpliendo y la 7ª todavía no se cumple. Vamos a ver entonces cuáles eran esas fiestas. Para hablar de fiestas hay un libro de la Biblia que es el libro de Levítico, capítulo 23. Todo el capítulo habla sobre las fiestas. Para hacerlo de una manera más práctica, didáctica, simple, para no poder olvidar las fiestas que celebraba Israel, lo vamos a aprender con abreviaturas o con siglas, o mejor, ¿no? Sin las abreviaturas. Vamos a poder aprender con 5 letras, ¿correcto? Es P, Tet, ¿correcto? Las fiestas de Israel tenían que ver con 2 P's, de esos 2 P's van a salir otras 2, pero vamos a colocar 2 P's y una T, una E y una T. Entonces sería Tet. Ahí están todas las fiestas. Estas fiestas se celebraban en 2 estaciones del año. Las primeras fiestas, las primeras 4 fiestas, se celebraba en la estación primaveral. Y las segundas 3 fiestas se celebraba en el periodo o en la estación de otoño. Entonces tenemos las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, ¿correcto? ¿Cuáles son las fiestas de primavera? Ahí encontramos la fiesta de primavera, es la fiesta de la Pascua. Junto a esta fiesta está panes sin levadura y primicias. Y la última fiesta de la primavera era la fiesta del Pentecostés. Las fiestas de otoño eran 3. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Por eso, PP, hablando de la Pascua, panes, primicias y Pentecostés, y las segundas fiestas eran las trompetas, expiación y tabernáculos. Nosotros tenemos que comprender que esas fiestas tenían que ver con el plan de salvación. Las primeras 4 fiestas tienen que ver con la primera venida de Jesús. Y las últimas 3 fiestas tenían que ver con la segunda venida de Jesús. Entonces, las primeras 4 fiestas ya están cumplidas. Las últimas fiestas, una está cumpliendo, una ya fue cumplida, una está en cumplimiento y la otra está por cumplirse. Eso vamos a analizar de qué se trata. Ahora, ¿en qué meses se celebraban la fiesta? Recuerden que para nosotros es totalmente el calendario, incluso las estaciones. Para ellos, primavera son los primeros meses del año. Por eso es que el primer mes del año, para el judío, es el año de Nisan o Abib. Y en el mes de Nisan o Abib se celebraba la primera fiesta, que era la fiesta de la Pascua. Luego, junto con la fiesta de la Pascua, encontramos la fiesta de los panes sin levadura y las primicias. Y en el tercer mes del año, que era el mes de Sivan, que equivale para nosotros el mes de mayo, junio, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Las fiestas de otoño
vamos a encontrar que se celebraban todas en un solo mes. El séptimo mes del calendario judío se llamaba Tishri. Tishri, para nuestro calendario, sería más o menos entre septiembre y octubre. Ahora les explico por qué entre septiembre y octubre, por qué entre marzo y abril. Porque el calendario judío es totalmente diferente al calendario el cual nosotros nos regimos, que es el calendario gregoriano, que el Papa Gregorio lo oficializó en el año 1540 y por allí, oficializó un calendario totalmente diferente. El calendario israelita, el calendario judío, comenzaba su primer mes, que era el mes de Nisan, siendo para nuestro calendario entre la mitad de marzo y mitad de abril. Para ellos sería el primer mes del año. Y el último mes del año es el mes de Adar, que para nosotros sería entre febrero y marzo. Dentro de este calendario, ellos tenían entonces fiestas. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera se celebraban entre marzo y abril y entre mayo y junio. Es decir, entre los meses de Abib o Nisan o el mes de Sivan. Y la fiesta de otoño en un único mes, que era el séptimo mes del calendario judío. ¿Cuál era? Tishri, que para nosotros equivale al mes de septiembre y octubre. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la primera fiesta? Vamos a Levítico capítulo 23 entonces, porque todo el capítulo habla de fiestas, y vamos a leer el versículo 5. Miren lo que dice. Levítico 23, 5. ¿Alguien encontró el texto y quiere leer allí? ¿Encontraste el texto? Vamos allí, Carla. El 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. Correcto. Dios está hablando por medio de Moisés para el pueblo. Y dice, el 14 de ¿qué mes? Primer mes. ¿Cuál es el primer mes? Abib o Nisan. ¿Qué cosa será? Pascua. Solo que la Pascua conmemoraba el día de la independencia del pueblo de Israel. Vamos a Éxodo capítulo 12. Miren, Éxodo capítulo 12 habla de cómo se inició la fiesta de la Pascua. Allí incluso ustedes pueden ver la institución de la Pascua. Dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. ¿Quién definió el primer mes del año? Dios. Hablad a toda la congregación. El día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero. ¿En qué día? 10. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa haría el versículo 6? Lo guardaréis hasta el día 14. Presten atención. Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Dios mandó 10 plagas para Egipto. Antes de la 10ª plaga, Dios instituye la Pascua como el día de su independencia y liberación. ¿Cómo? Dice así, en el día 10 ustedes van a separar un cordero y lo van a mantener vivo ¿hasta cuándo? Hasta el día 14. A la puesta del sol del día 14, recuerden que para el cristiano y para el judío, el día no se cuenta desde medianoche, el día se cuenta desde la puesta del sol. Porque la Biblia dice que un día consta de tarde y mañana, de puesta a puesta de sol es un nuevo día. Ellos tendrían que sacrificar el cordero a la puesta del sol del día 14, que era el comienzo del día 15. Y luego ese cordero tenían que quemarlo, tenían que asarlo y comerlo con hierbas amargas. Las hierbas amargas representaban ¿qué? La amargura de la esclavitud. ¿Y el cordero a quién representaba? A su libertador, que era el Mesías. Pero ¿qué sucedía? Cuando mataban el cordero, con la sangre del cordero tenían que manchar la puerta, los dinteles, los postes de la casa. Y esa noche, cuando el ángel de la muerte pasaba, toda casa que tenía la sangre en su puerta, no moría el primogénito. ¿Recuerdan eso? Eso está en Éxodo capítulo 12. No moría el primogénito. Entonces, cuando el ángel pasa por causa de la sangre,
Esa expresión en hebreo significa Peshá. Y de la palabra Peshá viene la palabra Pascua, que significa pasar por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto. Entonces murieron todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo el primogénito de Faraón. Y esa noche salió el pueblo con un cordero asado, con hierbas amargas, celebrando la victoria de su liberación, y a partir de allí celebrarían siempre la fiesta ¿de qué? De la Pascua. Nunca olvidarían el día de su liberación. Y esto ocurrió el primer mes. No se olviden, ¿en qué día se separaba el cordero? 10º. ¿Cuántos días estaba separado? Hasta el día 14. El día 15, al comenzar el día 15, era sacrificado. Y el día 15 y 16 era comido. No se olviden esas fechas porque vamos a revisar cómo se cumple en el ministerio de Jesús. Entonces, la tipología. El cordero tenía que tener 3 características. Número 1, macho. Número 2, sin defecto. Número 3, de 1 año. ¿A quién representaba? A Cristo. Macho, hablando de que Jesús, hombre, vendría a esta tierra. Sin defecto, hablando de su perfección. Y de 1 año, significando que en la flor de la edad, a los 33 años, Jesús moriría. Entonces, esto representaba a Cristo. Y este cordero tenía que ser asado entero. ¿Qué representaba? Que Jesús se entregó completamente. Isaías 53 habla de cómo se entregó por completo en nuestro favor. Muy bien, entonces la fiesta de la Pascua simbolizaba la liberación de la esclavitud para los egipcios, pero para los cristianos a través de todas las edades, ese cordero que moriría, ¿qué cosa representaría? La liberación del pecado. Ahora, la pregunta es, nosotros celebramos hoy la Pascua. Vamos a ver qué cosa sucedió con Jesús. Miren aquí. Vamos a analizar aquí este calendario de la última semana de Jesús. ¿Ustedes recuerdan qué día Jesús entró para Jerusalén, que hoy se conoce como Domingo de Ramos? Bueno, ya dije, ¿no? Un domingo. ¿Por qué de Ramos? Porque todos quisieron proclamarlo rey y todos lanzaban sus ramos. Ustedes saben que hay una profecía en Zacarías 9:9, antes de la venida de Jesús, que decía que Jesús entraría montado en un pollino. Y Jesús entró montado en un pollino cumpliendo la profecía. Zacarías está un poquito antes de Malaquías, que es parte final del Antiguo Testamento. Miren, 9:9, dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. Eso lo está diciendo el profeta Zacarías antes del nacimiento de Jesús. ¿Cuándo se cumple? Cuando Jesús entra a Jerusalén. ¿Y ustedes saben en qué mes Jesús entra a Jerusalén? En el mes de Aviv. ¿Saben en qué día Jesús entra? En el 10º día. ¿Qué sucedió el 10º día? Se separaba el cordero. Nadie se dio cuenta que Jesús mismo ese domingo se estaba separando como el cordero perfecto que iba a morir en esa Pascua. ¿En qué día era sacrificado el cordero? 14. Al atardecer el 14 para el día 15. ¿Qué cosa hace Jesús el día jueves? ¿Ustedes se acuerdan que Jesús le dice a sus discípulos, vayan y preparen la Pascua? Los discípulos van y preparan la Pascua. Allí había jugo de uva, allí había hierbas amargas, allí había pan, ahí estaba el cordero asado. Pero Jesús en la última Pascua instituye una nueva ceremonia. ¿Qué ceremonia? La Cena del Señor. Entonces la Cena del Señor reemplazó a la Pascua. Jesús mismo la instituyó. Cuando vamos al libro de 1 Corintios, abran sus Biblias, miren. 1 Corintios, capítulo 11. Nosotros vamos a encontrar qué cosa ocurrió en ese día. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice así: Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo:
tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomó de la copa después de haber cenado y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, haced esto las veces que la bebáis en memoria de mí. Las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando vamos al libro de Juan capítulo 13, dice que antes de comer o de poder partir el pan y de beber el jugo de uva fresco, que era el vino, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Entonces, Jesús instituyó en lugar de la Pascua, ¿qué cosa? La cena del Señor. Cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos anunciando, recordando la muerte de Jesús hasta que Él venga. La Pascua para los judíos representaba el día de su liberación. La cena del Señor para nosotros, ¿qué cosa representa? El sacrificio de Jesús hecho a nuestro favor. ¿Jesús qué día murió? Un día viernes. ¿Por qué no murió en el día de la Pascua? Porque Jesús no representaba solo el Cordero Pascual, sino todo el sistema de sacrificios. Por eso es que Él murió el día viernes, después de haber participado de la última Pascua con sus discípulos. Entonces, tuvo su cumplimiento en Jesús. Ahora, si vamos a Levítico capítulo 23:6, encontramos la segunda fiesta. Miren, vamos a Levítico. Levítico capítulo 23, todo el capítulo habla sobre las fiestas. Capítulo 23, versículo 6. Karina, ¿tienes el texto? Por favor. El 15 de ese mes es la fiesta del pan sin levadura en honor del Señor. Durante 7 días comeréis pan sin levadura. Muy bien. ¿Qué día era sacrificado el cordero? Día 14 por la noche, al comenzar el día 15. Y dice, el día 15 de este mes comienza la otra fiesta. Panes sin levadura. ¿Qué significan los panes sin levadura? Miren, 7 días ellos tenían que comer. Ahora, cuando dice será fiesta solemne a Jehová, no importa qué día cayese de la semana, ese día era declarado sábado. ¿Saben qué significa sábado? Reposo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos 2 tipos de sábados. Sábados ceremoniales y sábados semanales. Cuando el apóstol Pablo dice que algunos sábados fueron abolidos, no está hablando del sábado semanal, sino del sábado ceremonial. Porque el comienzo y el fin de esta fiesta eran declarados sábados. No importa qué día, porque sábado significa reposo. ¿Correcto? Estos sábados fueron abolidos en la cruz. ¿Qué representan los panes sin levadura? Los panes sin levadura representan el cuerpo de Cristo que no sufrió corrupción. Y así como el trigo es desmenuzado, el cuerpo de Cristo también fue desmenuzado por causa de nuestros pecados. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, dice que cada vez que comemos o cada vez que participamos, nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con contrición de espíritu. Así como los judíos comían el cordero con hierbas amargas, nuestra contrición de espíritu también debe ser igual al recordar que un día fuimos esclavos del pecado, pero nuestra fiesta consiste en que ahora somos libres en Jesucristo. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura representaba el cuerpo perfecto de Cristo. Levadura en el Nuevo Testamento también representa pecado. Al decir sin levadura significa el cuerpo de Cristo perfecto, sin pecado. Y allí encontramos una tercera fiesta. Vamos a Levítico 23, versículo 9 al versículo 12. Miren, Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. El día siguiente, el sábado la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, sacrificaréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite. ¿Recuerdan ustedes cuando le dije que había ofrenda de manjares?
aquellos que no demandaban de sangre, aquí está aparte. Ellos tenían que presentar, aparte de el cordero sin defecto, una ofrenda de décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. ¿Qué representaba esta fiesta? Bueno, en esta fiesta ellos agradecían a Dios colocando las primicias delante de Dios. Ellos el día 14 tenían que ir a un lugar donde la cebada ya estaba madurando y ellos separaban un lugar, cortaban las gavillas y lo traían para el sacerdote. El sacerdote, junto a las ofrendas que mencioné en el texto bíblico, los presentaba delante de Dios en gratitud. ¿Por qué? Porque si ya hay primicias de los frutos, la cosecha estaría segura. A través de la fiesta de las primicias, el pueblo de Israel agradecía a Dios por la provisión que tenía por todos los cultivos, por toda la cosecha que ellos comenzaron a tener con los primeros frutos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo esto simboliza a Jesús? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Miren a qué representa la primicia. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 hasta el versículo 23. Dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos como primicia de aquellos que murieron. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Qué cosa dice? Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí hay más detalles para poder comprender. Mas vamos a una breve pausa, no cambies el canal y ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hablando sobre las fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Antes de poder continuar, ya sabes que nosotros ofrecemos aquí, totalmente gratis, un DVD para que tú puedas tenerlo allí en casa y puedas comprender más sobre este tema del santuario. Puedes enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Más 5512 98 100 14 60 y obtén este material totalmente gratis para ti y toda tu familia. Muy bien, estamos aquí en esta tercera fiesta y es interesante poder analizar. Dijimos, la fiesta de la Pascua representa la liberación de Egipto. Jesús lo instituyó en lugar de la Pascua, la Cena del Señor, que para nosotros representa nuestra liberación del pecado. Luego venía la fiesta, ¿cuál era la siguiente fiesta? Los panes sin levadura, que representaba la vida de Cristo, sin pecado. Nuestra vida también debiera ser así, sin levadura, sin contaminación, sin pecado. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Ahora, ¿cómo la fiesta de las primicias puede representar la resurrección de Cristo? Leímos ya un texto del apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15 diciendo que Cristo es la primicia de aquellos que durmieron. ¿Por qué Él es la primicia? Vamos a Levítico 23 nuevamente. Miren, Levítico 23. Vamos a leer allí el versículo, Levítico 23, versículo 12. ¿Está bien?
o antes del versículo 11. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. ¿Cuándo lo hará? Dice allí el texto, el día siguiente al sábado. Pregunto, ¿qué día sigue al sábado? Domingo. De todas las fiestas, habían 2 fiestas que no se podía celebrar en cualquier día. No decía es en tal número de día, sino directamente en qué día debiera celebrarse. Entonces, ¿qué día es después del sábado? Domingo. Entonces, no importa no importa la fecha exacta, lo que importa aquí era el día. Después de la fiesta de la Pascua, después de ese primer sábado, después de celebrar la Pascua, tenían que celebrar la fiesta de las primicias. Es por eso que Jesús resucita ¿qué día? Domingo. Representando esta fiesta. ¿Y por qué de las primicias? Cuando hablamos de las primicias estamos hablando en el orden de importancia, porque el apóstol Pablo dice, Él es el primero, ¿en qué? En asegurar la resurrección de todos aquellos que durmieron. Entonces Jesús al resucitar el día domingo se convierte en la primicia de la victoria, en la primicia de la resurrección, para que todos aquellos que creen en Él también sean resucitados. Ahora, presten atención, por eso es importante que nosotros podamos comprender cómo la tipología o cómo los símbolos de las fiestas se cumplieron exactamente en el ministerio de Cristo. Ahora miren, la otra fiesta que se celebraba sí o sí en domingo era la siguiente fiesta, que era la fiesta del Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Penta significa 50 días después de la Pascua. Entonces, si contamos después 50 días, llegamos a la fiesta del Pentecostés. Vamos a ver el libro de Levítico capítulo 23, versículo 15 y versículo 16. Miren lo que dice, versículo 15 del capítulo 23 y versículo 16. ¿Quién quiere leer ese texto? ¿Alguien tiene allí? A ver, Oscar. Pasadas 7 semanas completas a partir del día siguiente, al sábado en que ofrecieseis la gavilla para que fuera mecida, hasta el día siguiente al 7º sábado, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Señor el nuevo grano. Ok. Esto también se conocía como la fiesta de las semanas o la fiesta de los 50 días. Era la fiesta del Pentecostés. ¿Qué sucedía en la fiesta del Pentecostés? Miren, ve. En la fiesta de las primicias se ofrecían los primeros granos para Dios. Y en la fiesta del Pentecostés había ya terminado toda aquella siega. ¿Correcto? Por eso era la fiesta del Pentecostés, era la fiesta de la cosecha. La fiesta del Pentecostés, que eran 7 semanas después de las primicias, era la fiesta de la cosecha. ¿Cómo nosotros encontramos ahora su simbolismo en el ministerio de Cristo? ¿Qué sucedió después de 50 días que Jesús fue al cielo? ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 habla acerca de cuando el Espíritu Santo desciende y los apóstoles empiezan a hablar en lenguas. Lengua significa idioma, porque allí habían personas de 14 naciones que no hablaban el arameo que hablaban los judíos o los discípulos. Ellos hablaban en otras lenguas. Entonces los discípulos, llenos del poder del Espíritu Santo, ¿qué cosa aconteció? Empezaron a predicar en su propio idioma a la gente. Y ese día se bautizaron como 3,000 personas, representando la cosecha celestial. Si en el Antiguo Testamento representaba la cosecha de los granos,
En el Nuevo Testamento, la fiesta de las semanas o del Pentecostés representaría la fiesta espiritual de la conversión de personas para el reino de los cielos. Pero hay algo más interesante. En el libro de Juan capítulo 7, versículo 39, dice que el Espíritu Santo vendría cuando Jesús sería entronizado en el cielo. Juan 7:39 dice, refiriéndose al Espíritu que todavía no había llegado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra, Cristo estaba siendo entronizado en el cielo. A ver, les explico así. Después que Jesús resucitó, fue para el cielo. Y durante todo ese periodo hubo una ceremonia de entronización que está en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde Jesús es recibido. Y cuando Jesús es entronizado en el cielo, aceptado su sacrificio, entonces el Espíritu Santo desciende a la tierra. ¿En qué momento? 50 días después de la resurrección. ¿Qué día era? El día de Pentecostés. La fecha donde se celebraba la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, hubo un Pentecostés en Jerusalén. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y Pedro, con un sermón que predicó, se arrepintieron 3,000 personas que fueron bautizadas en un solo día. Qué interesante. Jesús se entroniza en el cielo y en la tierra ocurre ¿qué cosa? Una gran cosecha de personas. ¿Cosecha de qué? Personas para el reino de los cielos. ¿Qué otra fiesta nosotros tenemos? Vamos a Levítico 23, 24 y 25. Miren lo que dice. Esta es otra fiesta. Ahora pasamos a las fiestas de otoño. La fiesta de Pentecostés era la última fiesta de la primavera. Vamos a la fiesta de otoño. Levítico capítulo 23, versículo 24 y versículo 25. ¿Quién tiene el texto y quién quiere leer allí? ¿Alguien toma el micrófono? Vamos allí, Karina. ¿Qué dice allí? Di a los israelitas, el primer día del 7º mes será día de reposo. Se anunciará a son de trompetas y habrá asamblea santa. Ningún trabajo servil haréis y ofreceréis al Señor una ofrenda abrasada al fuego. Gracias, Karina. Allí dice, el primer día del 7º mes será día de descanso. ¿Cómo se llama esto? Será un sábado. ¿Pero qué tipo de sábado? Ceremonial. Un día de reposo. Primer día del 7º mes. No importa si cae lunes o martes. Si es primer día del 7º mes, es sábado. Esos son los sábados ceremoniales que Jesús clavó. Acabó. No los sábados semanales, sino los ceremoniales. ¿Qué sucedía el primer día del 7º mes? Se tocaban trompetas. ¿Qué tipo de trompetas? Trompeta era la shofar, no eran trompetas de metal. Era un shofar, que era el cuerno de un buey, ¿no? De un animal. Esa trompeta se tocaba. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Se sacrificaba 7 corderos, 7 novillos, se colocaba harina y durante esos días, todos los días se tocaba la trompeta. Ahora, ¿para qué se tocaba la trompeta el primer día del 7º mes? Porque la fiesta de las trompetas era solamente una alerta, un anuncio, porque ya está viniendo la próxima fiesta. ¿Cuál era la próxima fiesta? La fiesta de la expiación o purificación del santuario. Entonces, en el primer día del 7º mes, se avisaba a todo el pueblo, prepárense. Ojo, al son de trompeta decía, prepárense, porque en el 10º día, después de 10 días, se va a celebrar la próxima fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la purificación del santuario o de la expiación. Ahora, ustedes recuerdan que ya vimos en un programa anterior, ¿cómo se contaminaba el santuario? Por medio de la sangre que ingresaba. Pero esa sangre que ingresaba, ya ingresaba como una sangre contaminada. ¿Por qué? Porque antes de sacrificar el animal, ¿quién transfería sus pecados al animal? El pecador.
y a través de la sangre contaminada llegaba hasta el lugar santo, hasta la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces allí tenía que asperjar el sacerdote hacia las cortinas. De esa manera el santuario era contaminado. ¿Y cuándo sería purificado? Una vez al año. ¿Qué día? El 10º día del 7º mes. Por eso, el primer día del 7º mes se tocaba trompeta para avisar: viene el día más importante y más solemne, prepárense. ¿Saben por qué? Porque en ese día se vivía un día de juicio. Aquel que no había confesado sus pecados moría, porque en el día de la purificación se purificaba el pueblo, se purificaba el sacerdote y se purificaba el santuario. Por eso eran necesarias las trompetas. Entonces las trompetas servían solamente de aviso. Durante esa semana también es verdad que se sacrificaba novillo, carnero, corderos, nadie trabajaba, todos presentaban sus ofrendas y se preparaban para la siguiente fiesta. Ahora, ¿cuál es la tipología de esa fiesta? Nosotros entendemos que cuando Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, fue para hacer una función sacerdotal. Y vamos a ver en los próximos capítulos cómo el 22 de octubre de 1844, en el cielo Jesús asume una nueva función basado en una profecía, la profecía más larga de la Biblia, que está en Daniel 8:14, cuando dice: 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Pero no estaba hablando del santuario terrenal, porque el santuario terrenal fue destruido completamente en el año 70 por Tito, un general romano. Está hablando del santuario celestial. La pregunta es: ¿acaso el santuario celestial tiene pecado? ¿Acaso el santuario celestial necesita ser purificado? Sí, vamos a ver cuando lleguemos a esa lección. Sin embargo, antes del 22 de octubre de 1844, también tenían que sonar trompetas. Y esas trompetas están descritas en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, cuando hay proclamación de 3 ángeles. Y esos ángeles dicen: prepárense, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Haciendo alusión ¿a qué? Al ministerio sumo sacerdotal de Jesús, que asumiría a partir del 22 de octubre de 1844. Entonces, entre el siglo XIX y el siglo XX hubo un gran despertar religioso en todo el mundo. Ustedes saben que entre la última parte del siglo XIX y parte del siglo XX, todos empezaron a tener un interés especial en las profecías bíblicas. Y allí incluso aparece un hombre llamado Guillermo Miller para poder estudiar esa profecía que le intrigaba tanto de las 2300 tardes y mañanas. Entonces hubo un despertar misionero donde se invitaba a todo el mundo a prepararse para el día de la expiación, porque la siguiente fiesta tendría que ver con la purificación del santuario. Primero, la purificación del santuario terrenal, y luego, simbólicamente, tenía que ser también purificado el santuario celestial. Eso de la